Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos ahí. Ay, se me olvidó ponerle acá play. Buenas tardes a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Ya estamos otro lunes aquí en esta tardecita con otro tema diferente, pero igual de interesante que todos los que hemos estado teniendo, ¿verdad? Entonces les quiero dar la bienvenida a, quiero dar la bienvenida a Ruth, que me acompaña aquí. Así gusta darla. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Pues muy contenta, ¿verdad?, de estar otra vez un lunes más con un tema como siempre muy interesante y deseando como cada lunes que este tema sea de bendición para sus corazones, deseando como cada lunes que no hablemos nosotros, sino que sea su espíritu hermoso a través de nosotros y que esta palabra pueda tocar los corazones de, ya sea que una persona le llegue el tema a su corazón, una o dos, que pueda transformar una palabra. A veces una palabra, una simple palabra, transforma los corazones, transforma las vidas, transforma los pensamientos. Entonces, este lunes deseamos de todo corazón que esta palabra sea de bendición para Amén. sus vidas. Esperamos que, no, obviamente no se nos queda todo, ¿verdad? Lo de la radio, 2 horas que estamos aquí, pero creo que nos conformamos con que se quede algo en tu corazón, algo que te empiece a mover esa forma de pensar, algo que empiece a cambiar cada día. Dice que cada día tenemos que estar renovando el pensamiento, ¿verdad? Entonces, pues de perdida que algo nos empiece a mover diferente al día de ayer. Me, Um, Ay, perdón, no sé, Cristi, me ha dale. tocado, Cristi, toparme con gente que nos escucha 10, 15 minutos, Ujú. pero con esos 10 minutos que escucharon, me dicen, de verdad, esas palabras era lo que Lo que necesitaba en ese necesitaba. momento. O Wow. sea, a veces no necesitan escuchar. Qué padre, ¿verdad? Si se quedan las 2 horas, pero a veces no es necesario que nos escuchen las 2 horas. Con 5 o 10 minutos, Dios tiene la palabra, el momento y la palabra precisa para que necesitan para ese momento. Ok, muy bien. Les hacemos la invitación a los que nos escuchan por la radio, que tenemos también página de Facebook. Pueden interactuar y compartir el live, ¿verdad? Pueden hacer preguntas, pueden hacer opiniones, pueden poner que oremos por ustedes, lo que ustedes sientan, ¿verdad? Lo que ustedes, Dios les mueva en su corazón y cualquier necesidad, cualquier comentario, cualquier pensamiento, no les dé vergüenza. Al contrario, también eso nos ayuda a nosotros a aprender también a cómo ven las personas el tema, cómo lo empezamos como a desglosar esto, porque esto es Sí. de todos juntos aprendemos. Entonces, los invitamos a meterse ahí en la página de Facebook, en Tierra Prometida, ahí está, estamos en el live ahorita. Eh, Tenemos nuestros patrocinadores por los cuales se hace esta radio posible. Tenemos en Dental One con el doctor René Santana. Gracias por ser patrocinador de esto tan importante, que aunque un tiempo quisimos como que darla de baja porque se estaba batallando, creo que Dios proveyó bastante, aquí movió el corazón de Sí, varias personas para que esto siguiera y ha sido de bendición porque hemos visto cómo ha alcanzado a llegar a diferentes sí, personas, ¿verdad? Quizás personas que ni siquiera viven aquí en Ojinaga, que nos sí, escuchan de Monterrey o de Puebla, sí, que no pensamos que teníamos ese alcance, pero sí, gracias a Dios que Él tiene todo bajo control, que Él ya sabe quién nos está escuchando y provee para que esto siga adelante. sí. Tresabe Papelería Creativa, esa papelería como me gusta yo, cada vez que voy tengo que tener cuidado porque en poquito gasto todo el cheque, pero está bien padre todas las cositas que tienen ahí. Entonces Interesante. hay que darse la vuelta. Blue Box de nuestro pastor, ¿verdad? También ahí las mejores fresas con crema con Ay, cheesecake. Eso es mi delirio. Y los elocotes de la sexta de Ale, también ahí está muy rico el elote. Y ENA Thermix de Eric y Ana Tavares. Y Visas Luna del hermano Barrientos, si no me equivoco, el papá de las chicas de Anaí, ah, de ok, Alice. sí. Entonces, pues muchas gracias a estos patrocinadores, ¿verdad? Porque gracias a ellos, gracias a Dios que puso en su corazón Sí. el ser esa herramienta para ayudar. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. El tema de hoy se llama ansiedad, el ladrón del presente. Está fuerte desde el nombre del tema, ¿verdad? Ansiedad, el ladrón del presente. ¿Qué te está robando la ansiedad en tu presente el día de hoy?
¿En qué estás batallando? Y yo para empezar, me di la tarea de buscar lo que significa la ansiedad. La ansiedad es una emoción natural y adaptiva que nos prepara que nos prepara ante posibles peligros o amenazas. La ansiedad es un sentimiento que tenemos como la felicidad, como cualquier sentimiento, ¿verdad? Más sin embargo, se vuelve patológica cuando es desproporcionada, constante y afecta la calidad de vida e interfiere con nuestras actividades cotidianas. Cuando lo estaba yo buscando, yo le decía a mi prima que estaba ahí sentada conmigo y lo estaba realizando, que lo estaba leyendo, le dije yo, se puede escuchar como mal que no seas ansioso, no tengas esto en lo otro, pero la ansiedad es buena si la sabemos usar. Es una emoción que nos prepara para un peligro antes de que esté el peligro. Como la felicidad, le dije yo, le comentaba, la felicidad no es del todo buena cuando, por ejemplo, personas trastornadas o psicópatamente hablando, se alegran por la maldad de otro o por un asesinato, o que esas personas que están tan dañadas que tienen felicidad al cometer un asesinato. A ver si me explico. Entonces se quedó así mi prima como que, caray, y que la felicidad es un sentimiento bueno, pero ¿qué hay cuando está torcido? Es una emoción. Entonces la ansiedad yo lo miré como algo bien que te prepara para antes de un peligro, una amenaza, te alerta. Es una emoción. Te alerta. Ajá. Y yo le puse aquí, una de las preguntas con la que quiero empezar es, ¿tu ansiedad te está preparando para poner un proceso en las manos de Dios o te está afectando a tus pensamientos porque le estás echando el coco de cómo solucionar? Ajá. Así es, veía, yo también leía que la ansiedad es una emoción hasta cierto punto saludable, ¿no? Como todas las emociones Dios las puso en nuestro cuerpo, en nuestro ser por algo, ¿verdad? La felicidad. Y aquí la ansiedad es algo así como el miedo, ¿no? El miedo te hace, te prepara para no hacer algo, ¿no? Okay. El miedo para eso se supone que sirve, ¿no? Porque te da miedo acercarte a la orilla de un barranco y no pues no te vas a tirar, ¿verdad? Entonces la ansiedad en cierto grado es hasta cierto punto pues normal, no sé si saludable o no, pero sí es normal. Entonces llega a este punto, hoy en día no sé si veía yo que en lo que nos mandaron, que estamos en el tiempo en el que más ansiosos somos, ¿no? En el que tenemos más información, en el que tenemos más información a la mano, tenemos más cosas a nuestro control, y aún así dormimos menos, o sea, tenemos más ansiedad. Entonces yo no sé si precisamente sea en este tiempo el ladrón del presente o si antes lo vivían y no lo hablaban, o no sé, nuestras abuelas, nuestras mamás, no sé si vivían con este tipo de problemas, con esta ansiedad que en la actualidad incluso se ve hasta en los niños. Sí. Y es bien preocupante o sea, que tú escuches a un niño de 4 o 5 años o 6. Tengo una prima que es psicóloga y ya los llevan porque tienen ansiedad. Entonces, yo creo que todo esto, toda esta información, toda esta tecnología, pues sí, todo esto que nuestro cerebro está siempre en constante recibiendo información, malas noticias, enfermedades, o sea, está el mundo lleno de cosas malas, ¿no? De repente tú ni siquiera te pasaba por la mente, por ejemplo, ¿no? De que un brinca-brinca, ¿has visto esas noticias? De que están los niños en los brinca-brinca, en los inflables esos. Y de repente llega como una bolsa de aire y se los lleva y se lleva con todo y el niño. O sea, a mí en la vida, pues no, nunca me hubiera pasado por la mente llegar a pasar algo así, ¿sabes cómo? Y ahora lo ves de repente en Facebook, en TikTok y así, y claro que ya es otro miedo, ¿no? O ves esta información y que sale esta enfermedad, y que ahora sale este mosco, y que ahora sale esto,
Entonces nuestro cerebro está recibiendo constantemente noticias De todos malas de lados. todos lados, de todo el mundo, que yo creo que eso contribuye a este nivel de ansiedad por el que ahora estamos Sí, pasando porque la antes, mayoría. yo me imagino, ¿no? Te vendían, pasaba alguien a tocar a tu puerta y te decían, cómprate esta licuadora y te la vendían, ¿no? Te presentaban todo lo bueno de la licuadora y tú la comprabas. Y si se te llegaba a pasar algún accidente o algo, pues nada más la quitabas o la recholabas. No, no, no me gustó la licuadora. Tiene las aspas muy flojas y X o Y, Z. Ahora estamos preparados viendo videos de que esta marca así esto, pasa esto, falla en esto, y ya estamos todos paniqueados, ni siquiera tenemos el producto. Y ya va a fallar para esto. Y no, eso no se compra Esta porque, marca le fallan las aspas, todavía no la recibes y ajá, ya. ella no, 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 eso no lo voy a comprar porque no tienes el producto y estás preocupado por los accidentes que le puede pasar al mundo entero. Así es. Y es esto precisamente la ansiedad, ¿verdad? Que nos predisponemos a situaciones normalmente alarmantes, malas, muy malas, sobrepensamos las cosas, o sea, no pensamos en, ay, esto va a salir muy bien y así, o sea, todo lo contrario, y puede pasar esto, y luego puede pasar lo otro, y puede pasar aquí, y esto, y lo otro, y puras cosas aterradoras, malas, o sea, A lo mejor se puede decir, Ruth, que era otro tipo de ansiedad, el de antes, el no saber. Y ahora tenemos la ansiedad de que todo sabemos y ajá, todo queremos controlar y nada está en nuestras manos. ajá, A lo mejor las de antes que no sabían, pues nada más era como experimentar y a lo mejor las mamás pues estaban en diferente ansiedad, ¿verdad? Vamos a decir que era diferente tipo, pero ahora estamos con la ansiedad de que hay tanta información, de que hay tanta tecnología, tantas formas de estar en control desde la casa, que ya estamos viviendo el miedo, imaginando nomás de qué pudiera pasar si estuviéramos allá. De que te fuiste de vacaciones y lo regresaste y que cayó el tsunami. Pero ahí yo estaba ahí. O sea, ya no estás, pero te empiezas a ajá, estresar. o antes, ¿no? O antes. De que salgas de vacaciones y si pasa una tormenta y si llega esto, por ejemplo con las enfermedades, ¿no? De ahora en día tantas enfermedades tan terribles que vemos y que por todos lados vemos síntomas y esto y Sí. esto y esto y ahora cualquier cosa que te sale de los síntomas de la enfermedad esa terrible y ya quieres ir a hacerte los 1000 estudios o ya quieres ir a esto y Sí, no aquello estamos de por todo. que le preguntas a Google, me duele la Y ya cabeza, te traigo mató. una manchita roja en el ojo, así empiezas, ¿no?, a dar tus síntomas y te dice cáncer no sé Cáncer. dónde. Sí, la peor Y palabra. tú dices, sí, cierto. Y me siento, y te empiezan a dar síntomas que no tenías. Sí, ajá. Tengo esto, tengo el otro, y sí, Ajá, se me hace que sí tengo eso que dice el ajá, Google. ajá. Entonces nos preocupamos por mil y una y todavía no tenemos. Dice aquí, la ansiedad tiene una capacidad casi sobrenatural. Toma algo que no existe todavía y te hace sufrirlo como si ya estuviera pasando. Te roba el sueño por un examen que es la próxima semana. Te roba la sobremesa con tu familia porque tu mente está en la oficina de lunes. Te roba la risa de tu hijo porque estás calculando una factura que llega en 15 días. Y aquí tenía una pregunta que me hice yo. ¿Qué experiencias o momentos especiales no estamos disfrutando a causa de nuestra ansiedad? ¿Qué te estás perdiendo en tu presente nomás por estar pensando en que la luz llega en 15 días? A lo mejor en 15 días ni llegamos. Y empiezas a sentir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Dios está trabajando conmigo en eso, pero hubo momentos que la ansiedad me estaba volviendo loca. O sea, es una cosa horrible el temor que se puede llegar a sentir. Piensas cosas siempre súper malas, siempre, o sea, a mí me pasó hace que será, Emanuel tenía como 4 años, 4 o 5, que de un día, de repente yo estaba bien y a la mañana siguiente ya empecé a tener miedo por todo. No sé si Hijo escuché eso. precisamente lo que te digo, que vi algo, no Del sé. brinca-brinca. No, no, del brinca-brinca no, de X cosa no me recuerdo, Ah, ok. pero
era una cosa, un temor de que yo no podía dejar a Emanuel solo en ningún lado, a mi hijo, y de que estaba yo, por ejemplo, atendiendo una tienda y andaba el niño por ahí jugando, y yo decía, y me acordaba que traía una paleta, y traía una paleta, y si se cae, y si se atraganta, y si esto, y si ahorita se cae y yo aquí, y yo no me doy cuenta, y yo no estoy ahí para ayudarlo, y si pasa esto, y, o de repente que le estaban, pues es bien vago, entonces tenía moretones así. Híjole, tiene moretones por todos lados, y si es esta enfermedad, y si es lo otro, y que ya le salió sangre por la nariz. No, hombre. O sea, fueron, ¿qué será? Yo creo que fue un año de lucha constante, o sea, donde yo estaba precisamente lo que dice aquí. La ansiedad es un ladrón que no roba ni dinero, no roba dinero ni propiedades, roba momentos, roba paz, roba relaciones, roba la capacidad de disfrutar el presente. O sea, yo estaba platicando con mi familia y estábamos todos, jijiji, jajaja, y en mi mente, no, en mi mente yo estaba, haz de cuenta, estaba, pero no estaba, porque en mi mente estaba, y Emanuel, ya le estoy viendo esto, híjole, a ver si no, o sea, así, Sí. así, Tu mente o maquinando. mi mente nada más, o lo llevé, por ejemplo, a clases de lenguaje y cállate que voy y lo llevo y veo que la maestra de lenguaje tiene como unas tipo canequitas como para hacer unas actividades ahí con él y me fui y dije, "¡Ah! ¿Y si se traga una?" Y así, o sea, era tal grado mi Y nivel, vivías ese miedo como si lo un estuvieras miedo pasando. horrible que decía, y yo, y si se ahoga, o sea, no pude mantenerme, o sea, no pude estar tranquila y le mandé un mensaje y le dije, discúlpame que te diga, le digo, nada más te pido por favor que tengas mucho cuidado con esas canicas, porque pues los niños están muy chiquitos, o sea, no te vayas a distraer porque no lo vaya a agarrar y se lo voy a meter a la boca y se va a ahogar y así. Y yo estaba así, toda asustada, así, hasta que ya voy por él. Y ya estaba conmigo y como que me calmaba un poco. Pero es un miedo irracional y es un miedo que no puedes controlar. O sea, y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame con esto, mi Dios. O sea, no puedo vivir con esto no es vida, este nivel de temor, de ansiedad. O sea, de repente pasaba una situación con Emanuel y a escondidas yo lo agarraba el dinero y iba y me lo llevaba me lo traía aquí a los laboratorios y le sacaban sangre, paz, 2,000 pesos para que le hicieran tal estudios, para que ya. Tu mente, para aplacar tu mente sí, más para que... aplacar mi mente y ya estaba tranquila. Y me decía mi esposo, a escondidas de mi esposo, porque mi esposo me decía, ya, Ruth, me decía, ya, o sea, es que ya te dijeron los doctores, está bien, no tiene nada, y esto, o sea, ¿por qué sigues aferrada en eso? Y yo así, no sé, ya estoy bien, ya nada más necesitaba ese estudio y pasaba otra cosa, y yo, ¿y ahora por qué esto? ¿Y por qué así? ¿Por qué? Y es una cosa que solamente Dios poniéndolo tu mente, como dice la palabra, traer todos sus pensamientos a Él, ¿verdad? Yo le decía, Señor, quita todo pensamiento que no viene de ti, quítalo de mi mente, o sea, trae paz, porque dice que donde tu espíritu está, allá hay paz, allá hay libertad, o sea, libérame de mi mente, de mi cabeza, de mi ansiedad. Bueno, no es mi ansiedad, de la ansiedad. Sí, no la hagamos de nosotros. Ajá, digamos que es algo que ansiedad. está ahí, ¿verdad? Pero Así no la es. hagamos de nosotros. Así me pasó, fíjate que una vez, ya lo había platicado creo que en una de la radio, mi hija dice ahí, perdón, dice Merdi ahí en el Facebook Live, es el síntoma de la mamá primeriza, pero creo que nos ha pasado a yo, Todos. ajá, yo que tengo la mía que es la sexta, que me pasó con ella. Y por ahí nos manda saludos Omar Montañez, hola, hola, Pastor, bendiciones, Pastor, Ale Vargas, hola, y pues Merdi, ¿verdad? Que ya la saludamos. Me pasó que mi hija Danielita es muy seria. Julián es bien tremendo. Julián se nota que está porque se nota que está. Y no se te va y no se te pierde porque él se hace presente. Y Danielita es muy seria. Entonces yo trabajaba, llegaba hasta allá a la tarde, a las 4:30, 5 de la tarde. Mi mamá tenía que recoger niños de la escuela y hacerse cargo, ¿verdad? Yo nada más salía por Caris, pero nomás la dejaba y me regresaba al trabajo. Entonces, esa vez estaba mi hermana tomando café, mi sobrina y mi mamá. Entonces Danielita y la nieta de Lupita se pusieron a jugar y mi mamá iba a ir por la niña a la escuela.
la grande, esa vez tuvo que ir por ella, y les dijo, pues ahí están los niños, déjela. Y la dejó a Danielita. Entonces se subió mi hija al piso de arriba a jugar y ella no hace ruido. Baja la niña de Lupita, la nieta, y dicen, pues vámonos, pues ya es hora, vámonos pues. Y agarraron y se fueron. Y pues la niña no hizo ruido. Ya cuando bajó, Ya no había no nadie. había nadie. Entonces dice la niña que sale, abre la puerta y sale. Y esto fue hace como, ahorita tiene 7, esto fue hace como unos 2 años. Tenía como 5. Ya iba al kinder. Entonces sale, abre la puerta y sale. Y yo tenía una perrita. Y la niña estaba llorando. Y la perrita le agarraba la camisa. Entonces nomás volteaba, o sea, por dónde está la gente. Yo me imagino que en su mente, ¿dónde está la gente? Entonces la perrita la jaló de la blusa, la hizo para atrás y la niña se sentó en el escalón de la puerta, ya no pudo entrar a la casa. Se sentó en el escalón de la Se puerta. cerró la puerta. Sí, ahí estaba, no, no la podía abrir. Entonces de cuenta que ya cuando viene mi mamá, que la mira afuera en el escalón sentada, estaba llore y llore. Entonces sí se preocuparon mucho en qué va a decir Cristina, se nos olvidó la niña. Y sí, cuando me habló y me dijo, sí me quise enojar, sí me quiso ganar ese de que es lo único que les encargo. O sea, sí me quiso ganar, pero ahí Dios trató conmigo. Y así me habló, me dijo, si estando contigo, tampoco tus hijos están 100% Así salvos. es. Yo la cuidé mientras que tú estabas trabajando. Sí. Entonces, esa ansiedad que se quiso apoderar de mí en ese momento, me la pagó porque te juro que sí me iba a enojar y decirles, pues, ¿qué piensan? A veces les hago una de ustedes y Dios tomó el control de la situación. Sí. Me pasó que Dios lo tomó el control porque Él me vio cómo me iba a poner, no porque yo lo haya rendido a Él. Y eso es a veces lo que nos hace falta, rendir nuestra ansiedad con lo que estamos pasando. Y eso Él tomó el control porque Él me vio que me iba a descontrolar. Sí. Y Él solito me hizo ver en qué situación estaba yo. Sí. Pero Sí. nosotros tenemos que hacerlo, ¿cómo se dice? Intencionalmente. Intencional. Rendir nuestra ansiedad Sí. a Él. Y nuestros pensamientos intencionales. Por ejemplo, yo te digo que qué padre que a ti en ese momento Dios Que tuvo trabajó y te misericordia. detuvo y no pudo avanzar. Sí, Pero en este caso, yo cada día avanzaba. O sea, avanzaba. fue un año que yo no, o sea, que mi mente me jugaba Fue un choque, año como te digo, entero. fue un año entero que yo podía estar platicando y jijija, y mi mente, y puede pasar esto, y va a pasar esto, y puede pasar aquí, qué tal si pasa esto, y que tus papás, y que tus hijos, y bla, bla, bla. Y yo siempre orando, Señor, quita todo pensamiento que no viene de ti, y esto, y yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, y oraba, y oraba, y oraba, no se iba. Pero también de repente, también trajo Dios un pasaje que dice, hubo una noche en donde me vino un pensamiento así horrible y sentí así como si me cayera un balde de agua fría, así toda, Como el así el miedo. cuerpo, así un miedo horrible. Y yo, Señor, y yo llegaba a la noche y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y a la mañana siguiente estaba orando y así, y me decía, me venía a la mente esta palabra que dice, no duerme el que cuida de ti, no duerme el que cuida de Wow. ti. Y yo, a partir de ahí, o sea, yo seguía orando, y Señor, y luego venía otra, y luego, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esos dos versículos en esos momentos de ansiedad, para mí fueron mi bálsamo, mi salvavidas. O sea, venía de repente un pensamiento así y yo decía, no duerme el que no duerme el que cuida de mí. Y tengo que pensar en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad, en su amor, en esto y así. Pero ya después yo lo hacía intencional. O sea, tú estás aquí, Me hiciste tú recordar esto. un versículo que anoté y lo puse a ver atrás porque no, dije, no, este no, y lo hice a ver atrás. Y es Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y ahí Dios te estaba dando esa palabra con su palabra. Ay, ya se nos unió Pastor. Aquí le damos la bienvenida a Pastor Sin, que llegó tardecín. Ajá, cuestiones Échale. mecánicas. Los estaba escuchando, precisamente venía a la mente el día de ayer estuvimos levantando una ofrenda para Janet. Gracias a Dios, siempre en momentos o en situaciones de enfermedad hay cosas que no las podemos resolver,
que quisiéramos resolverlas, ¿verdad? Ni con dinero se resuelven. Pero creo que algo pudimos hacer con nuestro granito de arena ahí en Tierra Prometida. Y pudimos bendecir a la familia, están pasando un proceso de cáncer y esas cuestiones. Y estando ahí platicando en el lobby con una de las personas que donó para la familia, me dice, es que, brother, dijo, si te fijas, todos tenemos muchos problemas. Y luego señaló pues, a varios, ¿verdad? Mira esto, ¿qué está pasando a ella? No, pues esto, y esta esto, y esto. Dijo tú, dijo tu esposa, y empezó no así. Y me recuerdo que yo le dije en el lobby, y ese no es el problema. El problema es si el problema me tiene a mí. Y es ahí donde la ansiedad entonces cobra vida y cobra factura porque nos hace pensar sobre cosas que no han sucedido, que no van a suceder o que no están sucediendo, pero que en nuestra mente ya lo hicimos como una realidad. Por eso el apóstol Pablo, ahorita mencionabas tú este texto, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Dice, porque él tiene cuidado de mí. Entonces, qué impresionante es de pronto tomar la palabra y llevarla al ámbito de nuestra ansiedad. Y así como te dio Isaías 26:3, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz. O sea, ese texto está impresionante porque nos está diciendo, hey, ¿quieres estar completamente en paz? Sí. Entonces que tus pensamientos perseveren en su palabra. Claro. No en tu problema, no en tu crisis. Y a partir de eso, de que trajo a mi mente, a mi vida, ese versículo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, yo combatía estos, venían a mí estos y ¡fum! Un versículo, esto. Y Él es mi ayudador, Él es mi sustento, Él es mi roca fuerte, mi pronto auxilio, Él es fiel, nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso es muy importante adueñarte, o sea, leer su palabra para adueñarte, para en este tipo de situaciones el Espíritu Santo te trae a la mente eso que a lo mejor tú lo leíste y pasó desapercibido, pero llega un momento en tu vida en donde esas palabras se hacen fuertes. Claro. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pusimos aquí en nuestro manual de estudio habla de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos, el penúltimo, llamado José. Los hermanos no lo querían, le tenían envidia, coraje. Dice la Biblia que cuando él les contó sobre un sueño, dice que los hermanos de él lo odiaron aún más. Por eso la psicología moderna dice, no le platiques a nadie en tus sueños. Porque sí hay veces que por causa de soñar, que por causa de proponerte cosas hacia el futuro, hay gente que te va a odiar y te va a tirar. Así, ¿qué te cree? Te cree muy acá. Sí, muy ligero, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, el asunto es que esto lo llevaron a cabo a tal punto, dice la Biblia, que no le podían hablar pacíficamente. Yo creo que José apenas decía buenos días. Ay, sí. Y los hermanos, ay, otra vez, ¿qué tienen de buenos, hijo del diablo? Y ya me imagino, ya ¿no? Un ambiente pesado. Sí. Pues al último terminaron vendiéndolo, lo hicieron pasar por muerto, le llevaron al papá la túnica que él le había bordado específicamente para él, se la llevaron manchada de sangre. Y la Biblia nos habla de que Jacob, cuando se dio cuenta, ¿verdad? Él lloró, dice la Biblia ahí en Génesis 37-35, y lloró tanto que no quería ser consolado. Pero quiero tomar este pasaje bíblico como referencia a muchas de las cosas que nosotros pasamos muchas veces, porque hay veces que lloramos cosas que no pasaron. Claro, Jacob no sabía, su hijo realmente no estaba muerto, y él duró 20 años llorando por algo que nunca pasó. 20 años. Hay veces que nosotros se nos va el tiempo lamentándonos por cosas que no van a pasar. Yo les he dicho que una de las cosas que a mí me provoca ansiedad son los ríos. Yo no soporto. O sea, cuando gente dice, qué padre ir a un día de campo en el río, que los niños se metan, yo digo, no, no hagan eso. No hagan eso, no hagan eso. Y así como que, o sea, yo prefiero no ir. Para no tener la cara de preocupación. Ay, no, y luego yo veo mamás así, tan así,
Que se les olvida. El niño, "Oh, me ahogo", y ay, mira, se está ahogando, se está haciendo, y así, con chudota la mamá, ¿no? Me ha pasado. A mí también. Entonces, porque eso ocurrió porque en 2 ocasiones yo estuve a punto de morir ahogado. Entonces eso desató en mí esa crisis, ¿no? Cuando a mi hijo lo meto y a mi hija los meto a natación, yo no soporté las clases. No, O sea, yo estaba así arrancándome los pelos y yo me salía, y luego que creo que el profesor se llama Ricardo. Sí, es un señor altito. Y la primera vez que va Joel, ¿no? Y que lo quiere enseñar, agarra a Joel y lo avienta. Cállate, yo quería bajarme de la cruz y hacerle al profesor. ¿Qué le pasa, ¿Sí me entienden? Pero era ese asunto, ¿no? Hablamos de cosas que no pasan, que no suceden, que no ocurren. José duró 20 años llorando por algo que nunca pasó. O también se puede decir que cosas que te hace creer la gente. Porque ahí se lo hicieron creer los hijos a Jacob. A Jacob. Le hicieron creer y él lo asumió. Entonces muchas veces vamos por el mundo, ¿verdad? Creyendo lo que otra gente nos dice y no buscamos saber si sí o no buscamos. Estamos ansiosos, estamos sufriendo, y me llama la atención el otro punto que había puesto ahí en el manual, que decía, sufrimos 2 veces. Porque al final y al cabo, vamos a decir de una muerte del hijo de Jacob, que lo estuvo llorando. Imagínate cuando sí ya lo encontró y lo que se le muera. Entonces hubiera sufrido 2 veces. Así es. Y a veces así estamos, nosotros vamos creyendo una cosa y luego ya nos damos cuenta, no sé cuántos años pasaron, cuántos meses, cuántas semanas o lo que le pongas, sufrimos y luego te enteras que no, y luego pasó. Y volvemos a sufrir. O como las personas que no están enfermas, ¿no? Que se adjudican, por ejemplo, que tú dices, ay, a mí me pasó que me quiso dar un preinfarto y que yo sentí esto y esto y esto, y de la mañana siguiente, yo ya está como que sintiendo siento lo mismo y así, y ahí van con un doctor. ¿Cómo se le llama? Hipocondríacas. Sí, no sé. Y ahí van con un doctor y no, o sea, no tienen nada. Y pueden pasar incluso años buscándote enfermedades que no pudiendo existen. Disfrutar de la vida, de comer esto, de comer aquí, de hacer esto, de hacer lo otro, porque no tienes nada. O sea, todo está en tu cabeza. Y es lo que veíamos ahorita, o sea, te quita, te roba la paz te roba la paz y te roba el presente, de disfrutar el presente. Saludos, Anaí. Y Dios bendiga a Claudia Barriga, que nos está enviando saludos. Nos vemos pronto. Y que nos vemos pronto, dice. Aquí te esperamos. Y, bueno, Merry ya lo había dicho, ¿verdad? El síntoma de la mamá primeriza cuando nos compartía sobre... Ya era mamá primeriza. Ya no era mamá primeriza. Oye, y de todos modos... Cristi lleva 6 y de todos modos... mi prima, ¿qué tienes? Y luego yo estaba en los trabajos en la presa y eso que no había agua. Y luego decía, relájate. Y luego digo, ay, dijo, no, hombre, dijo, no hay ni agua. Dijo, mira, les llega a los tobillos. Y dije, es que no sé, si me voy aquí un poquito más para allá. Y el lodo se los traga. Entonces, sí. No, la película de Shrek te vino flores. No, pero, o sea que en cierta manera ocurre. Un saludo a mi líder. Guapo, dice Gabriel. Saludos, Gabriel. Gabriel y sus cumplidos. Y fíjense que en realidad ocurre esa parte en la que nosotros deberíamos de mantener un cuidado sano y saludable respecto a nosotros mismos. Pablo el apóstol le dijo a Timoteo en una ocasión, ten cuidado de ti mismo, así le dijo, y de los que te oyeren. O sea, cuídate a ti mismo, pero también cuida lo que los demás oyen de ti. Porque a veces, bien lo dijiste tú ahorita, sí, a veces nosotros lo que le estamos dando a las personas que nos escuchan son crisis, son amarguras, son tristezas, son ansiedades, ¿no? Llega a haber algo, no, sí, a una prima, a un amigo, a un conocido le pasó y y a veces no sabemos qué es lo que estamos sembrando con la boca, ¿no? Y a veces con la boca lo que estamos sembrando es calamidad, es tristeza, es ansiedad, es depresión, estrés, etcétera, ¿no? En vez de ayudar a calmar la ansiedad, le vamos echando más gasolina. Y el texto que tú dijiste ahorita que no querías decirlo, el último, sí. ¿lo puedes volver a leer? Sí.
me gustó porque tiene que ver precisamente con la forma en que hablamos, ¿no? Sí. Sí. Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. Sí. Entonces, la ansiedad trae depresión, Sí. pero la buena palabra trae gozo, trae alegría. Y precisamente en eso tiene que ver. Ayer hablé con una mamá, una situación que pasó ahí en su vida, sobre una amenaza y esas cuestiones. Y a veces uno no puede uno dimensionar el poder que la palabra trae cuando uno la manifiesta correctamente. Nos pusimos a orar. Y resulta que lo que oramos ella y yo, que nos pusimos de acuerdo delante de Dios, y yo le decía a ella, dice la Biblia que cuando tú te pones de acuerdo sobre algo en la tierra, Dios escucha. Y esta es la fe que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye es porque nos va a dar las peticiones, dijo el apóstol Pedro. Y luego le dije yo a la mamá, Dios va a hacer con tu hijo esto, esto, esto y esto. Y vamos a orarlo. Pues yo creo no pasó ni 24 horas cuando la mamá me habla, pasó esto, esto y esto. Ahora, me dice ella, Dios te escuchó. Y le digo, no, Dios te escuchó a ti. Dios te escuchó a ti. Porque más allá de que alguien pida algo por ti, es el anhelo que tú tienes en tu corazón. Tú le Claro. puedes decir, pastor, estoy pasando por esto, ore por mí, tal, pero Dios ya lo vio en tu corazón y vio el anhelo que tú tienes y vio la necesidad y la ansiedad que te provoca. Y tú al soltarlo, al decir, ore por mí porque ya no aguanto, también de alguna forma estás rendiéndote a decirle a Dios, ya no aguanto. Sí. Y le estás pidiendo a alguien correcto. De decir, estoy buscando ayuda a alguien. Te estoy buscando a ti, pero también voy a buscar. Dice, donde 2 o 3, ¿verdad? En mi Sí. nombre pidan. Entonces tenemos que buscar a nuestros Eso. amigos correctos, a nuestro Claro. círculo, para poder buscar soluciones y soltar también esa ansiedad que tenemos. Claro. Y eso es bien importante. Buscar una palabra, Ruth, Cristi, que nos permita ir al otro lado de nuestra ansiedad, al otro lado de nuestra crisis. Una palabra que nos permita estar en paz. Ese texto, te lo vuelvo a repetir que tú lo mencionas. Tú guardarás en completa paz. Isaías 26:2. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿en qué va a perseverar mi pensamiento? En su palabra. Dice en Marcos 4:35 que los discípulos estaban a punto de embarcarse en un lago y la palabra y la dirección de Dios fue muy simple, muy clara, muy sencilla. Pasemos del otro lado. Hace algún tiempo yo prediqué sobre ese texto. ¿Qué significa pasemos del otro lado? Porque, por ejemplo, hoy en día hay una hermana de la congregación que hablé con ella en la mañana y oré por ella. ¿Y sabes qué palabras? Perdón. Pude sentir un poquito lo que ella estaba pasando porque me dice, pastor, mi hermano se me está yendo. Y me siento tan culpable de lo que estoy pasando por él, que haga de cuenta que yo me trasladé al 11 de mayo, cuando mi papá falleció. Porque yo lo estaba mirando a mi papá y yo sentía que se me estaba yendo y no podía hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces, hay veces que Dios nos da una palabra, ahí disculpen, que nos dice, vamos al otro lado. O sea, la muerte no es el fin. O sea que la crisis esta no es el final de lo que estamos viviendo. Y bueno, yo oré por la hermana ahorita, ya está en ese proceso y obvio es bien difícil, es complicado, es una situación caótica, ¿no? En su mente, en su corazón. Pero aún en esa crisis Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que vamos a tener que pasar al otro lado. Y ese pasemos al otro lado, Ruth, Cristi, nos está diciendo Dios, necesitamos salir de esto que estamos viviendo. Sí, no te puedes O sea, voy a ser muy cruel conmigo, ¿tá? Ismael, ya murió tu papá. Ya pasó. Entonces, estar lidiando yo con esa parte, los hubiera, los pensamientos, las ideas, las emociones. Mi esposa, ¿no? Con su abuelita prácticamente hace algunos días que pasó lo mismo. Y queda el sentimiento ahí, pero cuando tú tienes una palabra, esa palabra se pone en crisis, porque siempre frente a una palabra que Dios te da, la indicación, el destino,
la dirección hacia donde Él quiere llevarte, el enemigo va a levantar tormenta para hacerte dudar de lo que Él te dijo. Porque qué tal si Dios te dijo, no tienes que preocuparte tanto por Emmanuel, Él está en mis manos. Se oye bien bonito. Pero ¿qué sentiste ahora que se te cayó? ¿Sí me explico? Entonces, entre Él está en mis manos y entre yo tengo futuro, tengo propósito para Emmanuel, hay muchas tormentas que hay que pasar. Y tenemos que hacernos expertos en ¿cómo se llama? En vivir entre tormentas. Porque no es que minimicemos la ansiedad, no es que digamos, ay, ya, deja de estarte preocupado. No, es que hay cosas reales. No, ajá, yo conocí a una paciente cuando trabajaba con el doctor, yo sí dije, esta señora está exagerando, y perdóname Dios, mira, tocó este tema, me tocó a mí. Dice que los síntomas son taquicardia, sudoración, tensión, ataques de miedo y miedo que te vas a morir sin tener nada que esté pasando, o sea, nada que te esté amenazando tu vida. Algo que lo detone. Sin nada, que estés parado en medio de un cuarto y que de repente te dé ese ataque de pánico que sientes que te vas a morir y te falta la respiración. Entonces me tocó darle un medicamento para todo, porque solo el hecho de ir al dentista detonaba su ataque de pánico. Entonces, platiqué yo con la señora y le decía, pues, ¿qué siente? Y fue cuando me dijo, es que siento que me voy a morir. Pero ya lo platiqué después de que le dimos el medicamento. En el momento ni me quería ni hablar. Entonces yo dije, no, así exagera. Y cuando lo estoy leyendo dije yo, Ana, sí es real. Entonces, no es que minimicemos los síntomas, lo que te pasa, el miedo, lo terrorífico que se pueda sentir, sino que hay una esperanza. Hay palabra con lo que podemos estar. Y sobre todo, que tenemos la paz que viene de Él, la que sobrepasa todo entendimiento. Esa cuando tú dices, no sé ni cómo se me quitó, pero Dios te dio esa paz en medio de esa tormenta, en medio del problema, en medio del proceso. Aquí dice, cuando empezamos un proceso, llegan a nuestra vida, porque yo digo que vamos de proceso en proceso, ¿verdad? Claro, sí. Terminamos uno y decimos a descansar y dice, no, ya vas empezando el otro, vas entrando. Dice, cuando empezamos un proceso, llegan a nuestra vida nuevas preocupaciones, ansiedades, miedos, pero solo Dios conoce el final de cada proceso. Es decir, cómo se tornará todo al final. Nosotros utilizamos mucho una frase famosa que dice, solo Dios sabe por qué permite las cosas. Y a veces se lo decimos a la gente que está pasando un proceso y la gente lo que no quiere escuchar eso. No. Porque dice, no, es que como tú no estás pasando lo que yo estoy pasando, pero tiene un poco de que Dios sabe a dónde te va a llevar después de ese proceso. Él ya tiene, Él va más adelante, Él ya hizo, ya escribió. Sí, Él ya conoce el final de tu historia, de tu novela, de tu y a veces nosotros somos los que queremos armar un plan en cómo el proceso lo vamos a llevar, cómo lo vamos a canalizar, cómo lo vamos a encontrarle la solución. Y lo que debemos hacer, dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, que era el que tú lo habías dicho, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Entonces queremos andarle solucionando, haciéndole el plan a Dios de cómo lo vamos a hacer para pasar este proceso, cuando debemos de soltar, a lo mejor con miedo, llorando, con tristeza, con lo que tú quieras, pero el chiste es pasarlo con Él. Y confiar, ¿verdad? Que como la historia esta de Jesús que va en la barca, ¿verdad? Confiar quién va con nosotros en la barca, o sea, que nunca se nos quite de la mente quién está con nosotros, porque podíamos ver la otra vez, ahora que hicimos lo de los jóvenes y esto, decía una hermana, y es que los ataques del enemigo han estado tremendos, y que no sé qué. Y sí es cierto, o sea, muy importante que escuchar y a que ponerle atención, porque sí, pasa esto y pasó aquí, y situaciones en el hogar, y situaciones en el trabajo, y situaciones con esto, y bla, bla, bla. Y si te dejas llevar por todo eso, ¡pum!, así se te pone la cabeza así de preocupación, de ansiedad, y esto puede llegar a cortarte el decir, no, pues yo mejor no me meto con las cosas de Dios porque pues hago y me pasa esto y me pasa lo otro y aquí y allá. Entonces, dice por ahí otra, sí, pero acuérdense, Él es mayor, o sea, Él es mayor que todo el titipuchal de problemas que puedes llegar a presentar. Entonces,
sí, las tormentas, las situaciones, porque a veces estamos, ni siquiera cuando estamos en paz podemos estar en paz, porque decimos, caray, esta paz como que no es normal, o sea, Algo viene, ahí viene el guamazo. algo viene, o sea, eso tampoco está bien, ¿no? Disfrutar en los momentos de paz que Dios nos brinda. Porque es la ansiedad. ¿De qué va a pasar? Que Sí, te interrumpa, pero estamos ansiosos de que algo viene. algo ya va a pasar. No lo estamos viviendo, Ni no siquiera. sabemos si va a pasar, No. pero ya estamos ansiosos sobre, Sí. ahora qué me vas a mandar. Sí, esa es la ansiedad de cuando no están pasando cosas ni nada, pero cuando la estamos realmente en la tormenta, decir y acordarnos quién está con nosotros en la tormenta. Y sobre todo, si analizamos un poquito la historia que nos regala Marcos 4:35 al 41, está hablando de que Jesús le da una indicación a unos hombres que la mayoría de ellos eran pescadores. Uno pudiera pensar que a estas alturas ellos ya estaban acostumbrados a vivir tormentas. Y la verdad es que a ellos le vino la crisis en medio de la tormenta, no por la tormenta, sino porque lo que imaginaron en medio de ella, porque le dijeron al Señor, lo despertaron, vamos a perecer o vamos a morir. Dice que no tienes cuidado de nosotros. O sea, ellos en cierta manera, se sabían el texto. Sí, no, y soltaron en este caso la responsabilidad de mantener la mentalidad correcta en medio de un problema, porque sí, el problema era real, había una tormenta, eso era indiscutible. Lo que no era cuestionable era la vida que pendía de un hilo, o sea, realmente ellos no estuvieron en peligro de muerte, ellos se sintieron en peligro de muerte, porque ellos sobredimensionaron lo que estaban viviendo. Y a veces ocurre que estamos pasando momentos, cosas, y empezamos a sobredimensionar lo que estamos viviendo. Y es ahí cuando entonces lo que es aparentemente algo normal y natural se convierte en una crisis de vida y de muerte para nosotros. Y eso es donde Jesús, ¿verdad? Pues conocemos un poquito ahí el texto, ¿verdad? Que Jesús se levanta y reprende los vientos y la mar y dice que entonces hubo bonanza y un texto muy bonito que dijeron, creo que fue Pedro, ¿y este quién es? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Entonces es donde nos damos cuenta que realmente lo que acabas de mencionar, Ruth, es muy importante. O sea, ¿quién va conmigo? Él decidió llevar nuestra vida por un camino donde no que no tengamos la ansiedad, pero donde los finales los determina Él, en su propósito, en su voluntad, en su gracia y en su amor. Pero nuestro problema es siempre querer controlar el resultado de lo que estamos viviendo. ¿Quién no quisiera estar bien? ¿Quién no quisiera tener el control de que no va a pasar lo que imaginamos? Pero eso no lo sabemos. Y a veces el mismo hecho de no saber qué es lo que pueda pasar o qué es lo que va a pasar, nos provoca ansiedad. Porque estamos en esa situación, ¿verdad? De desespero, de falta de control, porque no fuimos diseñados para controlar esas cosas. Y yo digo, híjole, gracias a Dios que lo conocemos a Él. Porque en serio esto de lidiar con las situaciones de la mente, de la cabeza, es bien difícil. Y Dios, de una manera que no podemos explicar, trae yo siempre digo, ese viento apacible. O trae ese viento apacible, tranquila. O sea, yo estoy en medio yo tengo el control. Yo tengo el control de la vida de tus hijos, de tu vida, de tu matrimonio, de esto, del otro. O sea, y qué hermoso y qué maravilloso es saber que estamos en sus manos y que Él tiene el control de nuestras vidas. Y por eso yo invito a las personas que en esta tarde nos escuchan, ¿verdad? Que probablemente están pasando por situaciones de ansiedad, que sí se puede salir de esos pensamientos de tragedia, o sea, que sí podemos cambiar esos pensamientos de tragedia y que Dios puede traer esa paz a nuestra mente. Es bien común ahora la ansiedad. Yo la otra vez platicaba con una
persona que tenía, bueno, ya van dos que me cuentan esto, que sienten eso, que se van a morir, decía una de ellas. Yo no quiero ni, yo me dio tanto miedo que no quería estar enfrente de mis hijos. Dijo, duré toda una tarde que no salí de mi recámara porque tenía miedo de morirme enfrente de ellos. Y toda la tarde, o sea, todo un día estuvo encerrada en su recámara porque ella no quería que sus hijos vieran eso. O sea, yo estaba segura que me iba a morir enfrente de ellos. Y así se la pasaba con un doctor y con otro. Y lo, no, es que tú no tienes nada. O sea, no tienes nada de problemas del corazón. Y es que yo siento que el corazón esto, y que yo siento que me va a dar un paro, y que yo siento, y nada. Y luego platico con otra que dice, yo me quedé paralizada en el semáforo de aquí, de uno de los, bueno, de acá, de, pues uno de los semáforos de aquí, me quedé paralizada y ya no pude. O sea, ya no pude avanzar ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Me voy a morir, y que me dan un infarto, y que no sé qué. Le habló a un familiar y tuvo que ir por esta persona a recogerlo. O sea, decimos, qué exagerado, ¿no? Pero sí, o sea, nuestro cuerpo se paraliza ante esto, ante no tener el control de lo que va, viene. Y nuestra mente, nuestros pensamientos se desbordan en cosas fatalistas, en cosas terribles, en puros pensamientos de mal, como si vinieran Y puras fíjate cosas qué tan malas. importante es más allá del que está sufriendo el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, lo que esté pasando, qué tan importante es cómo nosotros reaccionamos ante eso. Como lo dije ahorita, yo no lo creía que fuera tan exagerado. Ahorita que lo estoy estudiando, que estoy viendo, yo pues era más como, pues no estás pensando, no esto. Pero la persona que lo está viviendo, que es tan real, Sí, que es tan, no me entiendes. Miré un video de una persona que decidió manejar de un pueblo a otro para ir a visitar a su hermana y no se animaba porque también le daba así como mucho pánico. Y cuando entra a la ciudad, que la mira grande, se estaciona, se paraliza y empieza a llorar y empieza a tener así un ataque. Y como el oficial que la mira, se baja y le dice, calmada, yo te voy a llevar, pásame la ubicación, yo te voy a encaminar y me aseguraré de que llegues hasta donde vas. Entonces, hay ciertas personas que estamos pasando por ansiedad, hay otras que no, a lo mejor en el momento, pero qué tan importante es el decir, tranquila, voy a orar contigo, vamos a hacer esto. Mira, la palabra de Dios dice, reforzar la seguridad en las personas y tratar de traer a esa paz que solo Dios provee, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas, perdón, y una de las cosas que escribí aquí es, si no tuviéramos el sentimiento de la ansiedad, ¿cómo pues experimentaríamos la paz que viene de él? Entonces, por algo también nos puso ese sentimiento, porque al momento de confiar en él, lo vamos a conocer como él hace, esa paz que sobreabunda, que no lo podemos entender, que sobrepasa el entendimiento. Cómo trabaja. Y por eso es bien importante estar siempre conectados con su palabra y conectados con él. A mí me encanta esta parte de la Biblia, este versículo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí nos está diciendo claramente, nos está dando la instrucción de qué debemos llenar nuestra mente. Lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre, lo amable. O sea, ¿qué es todo esto? Él. O sea, llenar nuestra mente de Él. Y sabes que dice, verso 9 dice, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, a veces nos cuesta un poquito comprender que Dios nos da esos intercambios, ¿no? Y que dentro de esos intercambios, el propósito de Dios es marcarnos de alguna manera la fórmula, la manera de poder soltar lo que no podemos controlar, de poder caminar en lo que no podemos nosotros dimensionar correctamente, aquello que no sabemos, porque
Si de algo estamos seguros es que no sabemos qué va a pasar mañana. Así. Y en eso yo anoté uno antes que el tuyo, Filipenses 4, 6, 7, tú el 8, ¿verdad? Sí, a ver. Por nada estéis afanosos, si no sí. sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en En toda toda oración y oración. ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y me llama la atención, y vuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos son los que nos Sí. están matando. Sí. Entonces, al entregarlo, Él toma control tanto de nuestro corazón como de esos pensamientos que vienen que no sabemos ni qué hacer. Mira, y pasa cuando vas avanzando en la vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, vas avanzando, ¿no? Y en ese avance vas haciendo cuentas. Y dentro de esas cuentas, tú dimensionas cosas que mereces y cosas que no, ¿verdad? Porque uno dice, no, pues si yo no he sido con Ruda así, porque ella me paga así. Y ahí vamos, ¿eh? Lo trato con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, en el trabajo. Y ahí lo llevo la libretita, que no falla. Aquí. No, ya me la hice una vez. Ya lleva dos. Ya llevamos la cuenta, ¿no? Y llega un momento donde, obviamente, cuando tú necesitas, está una ausencia impresionante, ¿no? Cri-cri, se escucha en todo tu interior, ¿no? Donde no hay nada ni nadie y uno se desespera y se mueve uno en ansiedad porque quiere uno resolver lo que todavía no es nuestro tiempo resolver. La palabra de Dios dice, ese es el texto, humillaos pues, ese es el texto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra exaltar es levantar, es restaurar, es bendecir. Entonces, el texto dice, humíllate. ¿Qué es humillarme? Es reconocer que hay cosas que yo no puedo resolver, que son cosas que están en las manos de Dios. Cuando yo entrego a Dios mi futuro, cuando le entrego a Dios mi mañana, yo prácticamente le estoy diciendo a Dios, no estoy capacitado para resolver lo que todavía no viene. Entonces yo me rindo a Él. Entonces cuando yo me rindo, dice que entonces Él lo toma como el hecho de que nos humillemos delante de Él. Y Él dice, nos va a exaltar cuando fuere tiempo. No es antes, no es después, es en el tiempo oportuno. Y entonces el problema, dijo mi sobrino, el problema viene cuando yo trato de ayudar a Dios en medio de los tiempos. Y entonces trato de resolver a mi manera aquellas cosas que no están en el tiempo correcto. Hoy platicaba, no, hoy no, pero la semana pasada platicaba con una persona, porque él me hablaba sobre una relación que está queriendo tener con X mujer. Entonces me dice, es que yo necesito que tú me des un consejo, ¿qué hago? Y luego le digo, es que necesitas comprender que todo tiene su tiempo. En el momento que tú te sales del tiempo y tratas de avanzar lo que todavía no te corresponde dentro del tiempo, vas a fallar como persona. Y entonces lo que aparentemente Dios tenía para bien, entonces tú lo tornas para mal, por desesperado, por aferrado, por apresurado. Entonces la Biblia nos cuenta de una promesa que Dios le dio a un hombre llamado Abraham. Y dentro de esa promesa, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Tenía 75 años cuando se lo dijo. Y el hijo no llegaba. Entonces la mujer se desesperó y dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a echarle la mano a Dios. Y entonces se movilizó y cometió el error de adelantarse en los tiempos que Dios había marcado. El hijo iba a venir sí o sí, pero la misma desesperación le hizo avanzar en el tiempo que todavía no era el correcto. Y hay veces que que entramos en problemas, en situaciones en nuestra vida, porque estamos tratando de resolver cosas que no nos corresponde resolver. Yo le puse aquí, estamos intentando controlar situaciones que solo le corresponden a Dios. Porque hay situaciones que Dios te dice, pues decídete, tú, o sea, nos toca a nosotros como el buscar
¿cómo lo decía el nombre? Intencionalmente a Dios. Ujú. Ese es mío. Me toca a mí buscarlo intencionalmente. Me toca a mí ceder mis ansiedades. Me toca a mí. Pero de repente estamos trabajando en cosas que solo le corresponden a él y dejando el que me corresponden a mí Claro. de un Ajá. lado. Y es un tipo de orgullo, Sí, de soberbia. Les voy a es decir por qué. orgullo. Durante la primera semana que pasó hubo el evento con mi papá, que ya me dijeron que había fallecido y esas cuestiones. Yo me recordé una oración que yo había hecho esa madrugada. Cuando yo llego con mi papá llega muy grave a Chihuahua y entonces la doctora me habla muy directo. Me dice, el estado de tu papá es muy grave. Entonces no sabemos si va a pasar la noche. Y si la pasa, dice, que Dios permita, dice, lo vamos a tener que poner hemodiálisis, porque viene muy grave, muy grave. Entonces te lo digo, dijo, para que te prepares. Dijo, porque ya la hemodiálisis, dijo, bueno, la diálisis, vamos a hacerle la hemodiálisis primero para tornarlo a la diálisis y luego dentro de la diálisis vamos a ver si eso es lo que ocupa o va a entrar directamente la hemodiálisis de por vida. Entonces yo alcancé a dimensionar esa parte y dije, es una cosa muy grave. Y mientras yo me salía a la oración, me salía afuera y me puse a orar, eran 3 4 de la mañana, y me recuerdo que oré y le dije, Señor, si él va a estar sufriendo, mejor llévate. Y para mí fue muy dura la oración, la estuve meditando, la traía aquí en la mente, pero batallé para decirla en palabras, ¿no? Entonces, cuando al siguiente día me dan la noticia de que papá, pues lamentablemente falleció, antes lo alcancé a ver, platiqué con él, tomé un video y esas cuestiones y todo. Entonces ya después que fallece y todo, yo me carga la culpa Por haber pedido. por haber pedido que se lo llevaran. Entonces me recuerda esta parte porque me dice mi hija es psicóloga, me dice, tú mismo has dicho que la vida del hombre está determinada por la voluntad de Dios. Con tu oración o sin tu oración, la voluntad de Dios está por encima. Entonces cuando ella me dice eso, de repente me sobresaltó un pensamiento. Dije, ¿quién me creo yo para creer que Dios hizo? ¿Sí me entiendes? Que yo, Entonces, que me hizo caso, o ajá, sea, que entonces Y es en si yo mala cuando, manera fuera, pedí. que si yo fuera, Porque también está otro que dice que pedí y pedimos mal, por eso a veces no. Entonces, si hubiera pedido mal, pues no hubiera Santiago dice, pasado. pides y no recibes porque pides Pides mal. mal. Ujú. Entonces, si pidió bien porque era por su papá y por su bienestar y porque no quería que él sufriera. Y sobre todo porque Dios conoce nuestro corazón. sí, Sabe cuando estás pidiendo algo por mala leche. Ujú. Sabe cuando estás pidiendo desde la herida. Sabe cuando, ay, sí, mire mi esposo esto, cámbialo porque, y cuando sabe que eres tú el problema, Claro. él sabe todo. Entonces sí, ahí sí, pues qué bueno que con su hija, ¿verdad? Le ayudó a ver, pues y que qué no era la tremendo, o sea, culpa. qué palabra, ¿no? Le dio su hija en ese momento, porque es verdad, con su oración o sin su oración era la voluntad de Dios. Y qué difícil Ujú. a veces es aceptar su voluntad. Bueno, y ya vamos a pasar al segundo bloque, ¿verdad? Y queremos mencionar nuevamente a nuestros patrocinadores. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores porque, como lo decíamos al principio, gracias a ellos es que se lleva a cabo esta transmisión, que podemos lograr esta transmisión y que a veces no tenemos idea de hasta dónde llegan estas palabras, de hasta dónde llegan estos mensajes, como decías ahorita, Cristi, a veces alcanzan corazones que incluso ni son de aquí, ¿verdad? A veces llegan estas transmisiones muy lejos y pues ellos están poniendo un granote de arena para que esto para que esto llegue a las personas indicadas, a los corazones. Uno de nuestros patrocinadores es Dental One, que está aquí por donde está el Museo de Ojinaga. Vayan y visítenlos.
También está Papelería 3AB, papelería creativa, que como ya hemos dicho muchas veces, es una papelería muy original, encuentras no lo típico, unas cosas muy, muy originales, muy padres. Blue Box, aquí el emprendimiento, el negocio de nuestros pastores, que están las mejores fresas con crema de Ojinaga. Elocotes de la Sexta, también para este tiempo de lluvias, muy rico, se me antoja siempre un elote. Y Ian A. Thermix de Eric y Ana, ahí también nuestros hermanos nos apoyan. Y Visas Luna. Visas Luna está por ahí, por la cuchillita que está enfrente de la escuela Plan Chihuahua, para que ahí si tienen que tramitar su visa, su pasaporte, ahí con el hermano, no sé cómo se llama, Arturo Luna. Barrientos. Barrientos. Ujú. Ahí él los puede apoyar con eso. Y también pues invitarlos a nuestros servicios, que son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Y también aquí voy a meter mi cuchara y también quiero invitar a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes y a los adolescentes, que si gustan acompañarnos, son ahí los viernes, las reuniones de jóvenes son los viernes a las 6:30 de la tarde. Son unas reuniones muy padres que son de mucha bendición para los jóvenes, para las personas que estamos ahí con los jóvenes. Este, este fin de semana fue un fin de semana muy, muy hermoso, donde podemos ver que, como lo decía yo, que este grupo nació en el corazón primeramente de Dios. Este grupo de jóvenes nació en el corazón de Dios, y Dios pone el querer como el hacer. Y sin duda, los jóvenes se están acercando, están conociendo de Dios, y estamos sembrando la semilla en corazones, en tierra fértil. No está quedando en vano esas reuniones, ni ese esfuerzo que se está poniendo para con los jóvenes. Entonces les hago la invitación a los jóvenes, nos la pasamos muy padre, son reuniones muy divertidas, no se van a aburrir, y también para que nos visiten, nos acompañen los viernes a las 6:30 de la tarde. Ayer, el fin de semana pasado tuvieron Quería dejar pasar ¿cómo eso. se llama? Un retiro. Un retiro. Bueno, me tocó participar ahí poquito en él, y mi hijo Joel salió muy, muy contento por ese retiro, ¿no? En lo particular, dice que le gustó bastante. Y es obvio que a veces ahorita donde está la presión de los muchachos y pues no están en buscar en Dios, no está en ir a una reunión como esa, pero tampoco es una reunión típica de ¿cómo se llama? De aún mediten y cierren los ojos y Dios les va a hablar y abran la Biblia. O sea, llevamos o se lleva a cabo estudios que son de alguna manera interesantes para la vida de ellos y que ellos lo puedan reflexionar en sus corazones. Bien. Padre. Sí. Vamos a seguir en el punto 2, ¿no? El control, hablando de una ilusión que cuesta caro, porque hay momentos donde, o sea, tenemos que reconocer que la ansiedad no tiene una razón de ser. Muchas veces lo que nos provoca eso es algo real, no es algo imaginario, y que muchas veces nace de sentimientos y emociones que no hemos logrado canalizar adecuadamente. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre llamado Saúl, que estuvo por enfrentar una batalla contra un pueblo enemigo, sí, en 1 Samuel 13. Dice que estaba tan ansioso Saúl por esa batalla, que Samuel le dijo, ¿sabes qué? Dame chance, yo voy a venir y voy a ofrecer el sacrificio para ver Dios qué nos dice. Entonces no te muevas. A veces es lo único que hay que hacer, no movernos. O sea, no te muevas, tranquilo, deja ver qué yo hago. Y dice la Biblia que se le está yendo el ejército, ¿no? Porque hay momentos, no sé si les pasa. Como Dios a veces espera, ¿no? Hasta el último. ¿Tienes el control? Ahí te va un ratito. Hay momentos que la espera es, o sea, ¿cómo te diré? Esperar es como perder el tiempo.
en Parece, nuestro reloj pareciera. de cómo deben de suceder las cosas. Y a veces la espera en la cronología de Dios es formación, es disciplina, es madurez, es crecimiento. Y al parecer Saúl no pasó ese examen, porque en la premura de la decisión, él hizo cosas que no debería haber hecho. Qué Tomó risa, me da decisiones. risa, pero sí, o sea, No, me da no, risa lo que hizo Saúl, o sea, cómo se adelantó hizo lo que, o sea, a él ese grado. no era el indicado para ofrecer un sacrificio, perdón, y poderse conectar con Dios, sino que lo hizo, y cuando lo hizo llegó Samuel, y le dijo, ¿qué hiciste? No, yo me esforcé y lo hice, y Dios le dijo, perdón, Samuel le dijo, locamente has hecho. ¿En qué, le dice, en qué disfruta más Dios? ¿Crees que a Dios le disfruta más los sacrificios que en prestar atención? Y es donde viene la confrontación para él, donde a veces la obediencia resulta ser mucho más saludable que lo que hacemos aparentemente como para ayudarle a Dios, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia en Corintios 9 que Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no solamente ama que des, pero ama cómo lo hagas. Entonces la obediencia es algo que Dios está esperando de nosotros, pero a veces la obediencia implica tener el tiempo necesario para no adelantarme a las cosas, para no sobrepensar, no sobredimensionar, para no tomar decisiones equivocadas. Es que a veces nos metemos en problemas y estamos en esos problemas, pero no porque Dios nos mandó, no porque lo permitió, sino es una consecuencia de la decisión equivocada, de no poder soportar el todavía no. Porque cómo nos cuesta trabajo entender el todavía no. Y el que Dios nos diga, ¿sabes qué? Espérate un momento, yo te voy a decir cuándo. Y ahí es donde nos amuela. No nos gusta esperar. Si para el doctor, para nada, No. para nada Por eso nos me gusta gustó este esperar. que puso en el cuadrito. Dice, la ansiedad casi siempre nos lleva a tomar el lugar de Dios en nuestra propia historia. Y cuando intentamos cargar lo que no nos toca cargar, terminamos quebrados por un peso que nunca fue nuestro. Entonces sí me pego, así como que, o sea, Sí, sí, porque, o sea, lamentablemente para nosotros, ¿verdad? Nuestro diseño está hecho de tal forma que siempre vamos a depender de él. no, yo volé mi imaginación con esto, o sea, si dicen que Dios nos sostiene en la palma de su mano, el tamaño, o sea, para mí dije, o sea, imagínate a Dios tan enorme, lo que carga, y lo que te suelte un poquito de lo que Él carga, a ver, te aplasta, o sea, nos quiebra, Sí, nos hace ganar, no tenemos la capacidad de no cargar tenemos eso, esa ¿verdad? capacidad. Por eso necesitamos siempre, pues, apoyarnos en él, porque nuestras fuerzas no lograríamos, no podríamos. Dice el texto en Mateo capítulo 11, eh, 28, si mal no recuerdo. Dice, ¿cómo fue el texto? Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ahí sí nos está fallando un poquito el live en Facebook, como que se está trabando. Ténganos paciencia, ¿verdad? Conéctense a la radio, prendan la 101.7 en caso de que esté fallando. Como que va y viene, va y viene. Digamos. Ok. Dice el texto, ¿no? ¿Dónde me quedé? Mateo 11, 28. Vengan a mí, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y él habla de llevar su yugo, porque su yugo es fácil y su carga ligera. Lo cual me hace pensar que en eso consiste la vida, en cargar algo que él diseñó para nosotros. O sea, hay una carga que yo sí puedo soportar. Hay una carga que tú puedes soportar. Entonces hay cargas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi esposa y yo a veces nos reímos, ¿no? Pero le digo, pues es que hay que pensar, ¿no?
que no todos tienen la capacidad de pronto de moverse de tal o cual manera, porque gente, ¿no? Que nos dicen, no, estoy cansado, pues a qué hora sales del trabajo, a las 3 y salgo tan cansado que me duermo y me levanto hasta las 7, 8 de la noche, y luego me quedo yo así y digo, ¿qué hacen con tantas benditas horas? Y, y gente que nos pregunta a nosotros, ¿no? ¿Cómo le hacen? Le digo, es muy raro, le digo, porque yo siento como que es más, está muy fácil. No, a veces mi esposa y yo 6 7 de la mañana estamos fabricando nieve y son las 11 de la mañana y nosotros ya hicimos 70 80 100 litros de nieve o más a veces y salimos a trabajar y lo venimos, medio comemos, descansamos y ya estamos otra vez. O sea, pero son cargas, ¿no? Que a veces llevamos y yo te aseguro que hay gente que tiene más capacidad para desarrollar más cosas. Y a veces nos cuesta trabajo entender cómo las personas con 24 horas logran tanto. Y yo que tengo las mismas 24 horas no logro nada. Es porque a veces no sabemos dimensionar esa carga en la que estamos puestos. Y a veces queremos cargar lo que no fuimos diseñados a cargar. Porque no me van a dejar mentir. O sea, a veces podemos cargar 80 100 kilos si lo quieren ver. Pero cómo cargamos la ansiedad, la preocupación, los temores, el estrés, la depresión, ¿no? Entonces el Señor dice que son cosas que no deberías de estar cargando y que Porque eso, cansan. eso Agota cansa más lo que que le lo iba a que decir. puedas hacer físicamente. La ansiedad, Agota. la depresión, la tristeza. eh, Es no agotador. pueden ni con uno mismo. O sea, yo he visto personas que dicen, no puedo con la tristeza que me cargo y no sé lo que lo ocasiona. Dicen, no quiero seguir viviendo porque ya no quiero seguir sufriendo porque esa tristeza los hace sufrir, o sea, están tan cansados, no tienen un trabajo, no tienen a lo mejor unas preocupaciones. Una vez miré una película de un caso real de un muchachito que se suicida, pero no trabajaba, estaba estudiando, pero era una tristeza que él llevaba por dentro, que él decía, yo no quiero seguir viviendo porque no quiero seguir sufriendo. Qué triste Entonces y es que cansado cargar cosas sí es cansado, es doloroso en el alma y es cansado en el alma. y que no, Eso, y ver que ellos no pueden salir de eso, de que por más que a la gente los quiera animar, que los papás busquen una solución, que el que psicólogo, que exacto, esto, y ver que nada ayuda, porque a veces buscamos erróneamente. Uh-huh. Vamos a todos lugares y dejamos a Dios hasta el último. sí, Me encanta el tema del pastor, su pastor, de la oración primera cosa en la mañana antes que cualquier, ¿cómo va el nombrecito ese que le Tal pone? cual. Pues a su oración de las mañanas, porque la oración es lo primero. Se La enfocan oración más, es nuestra primera respuesta. esa, nuestra primera respuesta, y muchas veces la dejamos hasta la sí, última. no, Talamos de todo, buscamos de todo, y al último, Dios, o a veces ni bueno, Dios, pues nos ya no me rendimos. queda de otra, vamos a ver si Dios funciona, ¿no? Sí. Ajá, Y claro que es nuestra primera opción. Yo les decía la vez pasada, creo que tú también me tocó la vez pasada contigo, ¿verdad, a lo Cristi? mejor. Que, que nos pasó de que se ponchó el carro Ah, sí. y que la primera respuesta de Manuel fue, espérate mamá, vamos a orar. Nos ponchamos en la carretera, no, se puso a orar, dijo, ahora sí, el Señor nos va a ayudar. Y luego se bajó, ayuda, gritaba hacia los carros que estaban pasando, ayuda, nos ponchamos. Y pasa una camioneta y se regresa. Y era un conocido de aquí, un amigo de mi esposo. Y digo yo, wow, o sea, como un niño de 7 años tiene esa fe. Pero a mí me llamó la atención que el Señor dijo, porque conocieron el niño. Así. O Dijo, sea, conocieron quién el era el amigo niño. dijo, ¿es ese Manuel? ¿Ese Manuel el que luego veo como que el carro dijo, sí, es el carro de Amaury? Y se regresó. Quizás si no hubieran conocido el niño, quizás no paran, A lo mejor. porque hubieran dicho, quién sabe quién será, bye. No, y ahorita Para pararse, cómo pues está la no. situación A pararse. y toda la ansiedad Y que él, tenemos pero él se por el bajó Facebook. con una seguridad. Primero, lo primero que hizo fue, así en cuanto el carro empezó a fallar y que la llanta y mi esposo de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? En su ansiedad, en su preocupación, o sea, completamente, eso es lo que voy cuando el beneficio tan grande que nosotros tenemos como que conocemos a Dios, que sabemos que nuestras oraciones no son en vano,
Así mi hijo de 7 años supo que no era una oración en vano, se bajó con una seguridad. Ahorita el Señor nos va a ayudar. El Señor de arriba, dijo. El Señor de arriba se levantó y ayuda, ayuda. Así yo creo no pasaron ni 10 minutos. No pasaron ni 10 minutos. Y en esto debemos descansar, en que nuestras oraciones no son en vano, en que nuestras palabras no las decimos al aire, que es un Dios, que el mismo Dios que estuvo en aquella tormenta, que sigue siendo el que controla los vientos, el que controla las tormentas, el que controla el clima, el que controla todo, es el mismo Dios que está presto a escuchar nuestras necesidades, que estaba dispuesto a aligerarnos nuestra Por eso carga. Dios nos pide que seamos como niños, ¿no? Fíjate, Tan sí, fáciles de confiar, tan fáciles de creer lo que tú que le estás enseñando, Manuel, es que Dios es, el Señor es, tú le sí, llevas esto y Dios te va a, y Él te cree. sí, Entonces, ahora nos dicen eso, vamos a ponerlo de esta manera, que me vengan con un diagnóstico, que estoy enferma y que voy a morir, y que venga el pastor y me diga, Cristi, pero tú conoces al Dios que sana, ¿cómo voy a estar? A lo mejor dentro de mí se me va a mover así, mira, la duda de que, pero me vino esto y esto. Y cuando son niños, tienen esa capacidad de decir, esa y yo fe. sé, me pasó con Vanessa cuando tuvimos que hacer una colonoscopia por un sangrado rectal que tuvo, y estando niña. Entonces me mandaron a oncología, pero en niña. Y cuando estamos ahí que llegamos, le dan la bienvenida a los niños y le dicen, bienvenida a tu primer día. Y sabrá Dios cuándo salgas, que tenemos escuela, y entonces la niña volteó y les dijo, mi mamá me dijo que solo vengo por un examen, hoy nos vamos. Entonces el doctor volteó a verla y yo imagino que varios niños entran así, que nomás un día y llevan años. Estábamos con el niño que tenía cáncer en el estómago, cáncer acá arriba, o sea, era horrible. Entonces, ay, yo te juro que empecé con la ansiedad, Claro. pero bueno, Dios me ayudó a enfocarme más en que se hiciera esto, en que la comida no puedo comer enfrente de ella, porque yo me empecé a ocupar mi mente. Entonces el doctor le dice, cuando ya se la van a llevar, que me toca despedirme de ella, el doctor le dice, vamos a hacer una cosa, Vanessa. Dice, si lo que tu mamá es cierto, dice, y tú te vas hoy, yo te debo una nieve. ¿De qué sabor la quieres? Dice, pero si tú te quedas, tú me vas a tener que comprar una nieve y yo la quiero de fresa. Entonces le dice, Vanessa le dijo, sí, yo la quiero de chocolate o no sé qué la pidió, pero digo, yo la voy a pedir de tal. Y ya entran al quirófano porque la durmieron y todo, cuando sale viene medio dormida y medio despierta y le dice al doctor, ¿qué pasó? ¿Me voy o me quedo? Lo que le dije. Y lo dijo, Vanessa dijo, te debo la nieve, te vas ahorita. Dijo, le dije que mi mamá había dicho que nomás veníamos por esto. Entonces ya cuando se durmió, en eso que dijo, te dije, se durmió. Y cuando me sueltan, no tenía dónde ir. Y yo, ¿dónde no? Ahora empezó mi otra ansiedad. Dije, ¿ahora para dónde voy? Ya no hay camiones, me dejan salir como a las 11:30 del hospital. Yo no conocía gente, me había ido en el autobús. Pues para pronto que se presenta la ocasión que te vienes en un camión, esos que llevan las vacas, dijo, un muchacho te va a llevar. Y ahí me voy con Vanessa y me quedé en el rastro esperando enseguida de la oficina donde está el guardia, porque no me dejaban entrar. Me quedé ahí donde pegara la luz porque sí me ganaba el miedo de que me fuera a quitar la niña a alguien, ya era tarde. Y no embarazada de 9 meses de Daniela. O sea, cuando llega el camión, me quedé viendo y dice, sí, soy yo. Pues vámonos y súbete. Y me subí al camión y ya cuando llegué dije, Sí, pero la fe de los niños y ayuda a cómo los creen grandes. los niños, Sí, o sea, cómo creen los niños y de esa manera debemos de nosotros De que creer y les estamos confiar. enseñando algo que a veces, Nosotros no hacemos. ajá, Sí, dice como ellos. Ay, Ricky perdón. Barrientos, dame esa clase de fe. Y Sí. Ali Aguilar dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes, 1 Pedro 5:7. Lo hemos mencionado en el transcurso del programa, ¿no? Y lo dice, Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Así es. Él conoce nuestras luchas, escucha nuestras oraciones y se interesa profundamente por nosotros. así es. Fíjense, la Biblia nos habla de una especie de situación que vivieron el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Enfrentaron la crisis de poder poseer
la tierra prometida, una promesa que Dios les había dado. Y en medio de la tierra prometida había enemigos de Israel. Moisés, bueno, perdón, sí fue Moisés, envió a 12 y cuando los envió vinieron con un reporte equivocado. O sea, los dos dieron las mismas cosas y venían dos reportes completamente diferentes del uno al otro. Un reporte decía, nos van a comer, somos como langostas delante de ellos, ahí hay hombres gigantes. Y el otro reporte decía, la tierra es buena, hay mucha bendición, por donde quiera que vayas ves bendición. Y la gente que está ahí, sí, pues sí es grande, pero nosotros los vamos a comer como pan. Somos mejor o podremos mejor que ellos. Y esos fueron Josué y Caleb. Entonces, a veces eso no significa que lo que estás viviendo, que lo que estás sintiendo, que no es real, que no está pasando, sino que muchas veces tiene que ver con aprender a tomar en medio de la realidad que estás viviendo, tomarte de la palabra y llevar la palabra al terreno de tu crisis, de tu ansiedad. Entonces depende en qué reporte te estás dando tú ante la batalla o el proceso que vas a comenzar. Si ya te diste por vencido o si ya te pusiste en las rayas de la guerra y dices, yo contigo, Señor. Sí, porque a final de cuentas las cosas no las estamos viendo como son las cosas, sino las estamos viendo como somos nosotros. Entonces, ¿qué tanta fe hay en nosotros? ¿Con qué filtros? Ajá. ¿Con qué lentes lo estamos viendo? ¿Cuál es la óptica que nos conviene visualizar la vida? Entonces ahí es importante qué identidad tenemos en Cristo. La perspectiva. Como esta historia han visto de los zapateros, un hijo o unos zapateros que manda a un hijo a un país o a una ciudad, no sé cómo está, o a dos empleados, y es un zapatero, y me lo mandan a una ciudad, y en la ciudad estaban todos descalzos. Entonces llega uno y le dice, no hombre, no, ahí ni para qué nos acercamos, no usan zapatos, o sea, no hay zapatos, no, ni para qué, ahí vamos a perder mucho dinero, no tiene caso que invertamos ahí. Y llega el otro y dice, no hombre, es la oportunidad de nuestra vida. No usan zapatos, todos los necesitan. O sea, ahí es la oportunidad, vamos a ganar mucho y así. Entonces ahí es la perspectiva, ¿no? Con qué estamos viendo la situación por la que estamos pasando, con qué óptica, si con los ojos de la fe, con los lentes de la fe, o por otro lado ya derrotados desde antes. Sí. Por eso Hebreos nos regala la forma como debemos de caminar. Y dice, puestos los ojos en Jesús, siempre, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué la fe? Porque Santiago dice que la fe es probada, pero también Hebreos dice que la fe es el ingrediente que Dios visualiza en nosotros con el cual Él tiene agrado. Sí, yo creo que ahorita ustedes acaban de mencionar dos cosas muy importantes que pasaron en su vida, que son un referente para lo que van a vivir más adelante, en situaciones tal vez distintas, ¿no? De saber de que una niña pudo confiar en la palabra que una mamá le dio, sabiendo que Dios estaba ahí en medio. De un hijo que se ponchan y que dice, pues si aquí no hay quien nos ayude, Él sí nos va a ayudar. Entonces, qué interesante de pronto nosotros enfocarnos en esos espacios y decir, ¿sabes qué? No niega lo que estoy viviendo, pero voy a tomar la palabra, voy a tomar la promesa de Dios y voy a caminar con esa palabra. Como cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿tú me quieres invitar a que yo eche la red? Ya amaneció, ya los peces, dicen por ahí, ya se levantaron, ya andan en el mandado, ya no están dormidos. Entonces, ya lo intentamos toda la noche y no pescamos nada. Pero Pedro se aferró y dijo, bueno, pero lo voy a hacer en tu palabra. Entonces, eso no significa que de pronto toda la noche fue difícil, fue complicada. Eso no significa que hubo cansancio, estar tirando la red y no agarrar nada.
la Decepción. frustración, la decepción, porque a veces así nos da la vida. O sea, yo le decía a una persona que está pasando una situación difícil, yo le decía, oye, es que esto es la vida, Así es. así es la vida. O sea, yo quisiera suavizarla, ponerle cositas rosas y colores y todo, pero la vida es de colores vivos, de colores tristes, de alegrías, de tristezas, de nacer y de morir. Algún día nos vamos a morir. Y no por eso nos tenemos que poner en inquietud y en ansiedad. Tenemos que entender que en medio de la muerte podemos ver la mano de Dios sustentando, bendiciendo, levantando, proveyendo. Y yo no debo de perderme, yo se lo he platicado tanto, o más bien me lo han platicado tanto unas personas que despidieron a su último hijo en la universidad, ¿no? Y, y que, y que yo le decía de Abigail, le decía a esta persona, le decía, no hombre, ya quiero que salga, gasta mucho. Le dije, ya estoy, yo a manera de broma, y me dice, disfrútelo. Mire, va a llegar un momento donde va a decir, te pago para que te vengas. Dijo, disfrútalo, disfruta cada etapa, no pierdas la oportunidad, tienes a tu hijo, y bueno, entonces nuestra perspectiva ha cambiado, ¿no? Respecto a ese punto. Y hoy en día tenemos a los niños ahí y decimos, no, ya, pues no quiero que crezcas, que te vayas y que hagas tu vida, ¿no? Para no batallar, pero no nos damos cuenta de que eso precisamente es el vocabulario que la ansiedad tiene frente a lo que estamos pasando y estamos viviendo. Y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de los momentos que hoy tenemos. Tú tienes 6 hijos, pero nada más te quedan 4 aquí. ¿Y qué no darías porque los otros 2 Que estuvieran volvieran acá? a ser chiquitos, ¿verdad? A veces dicen, no, es que estoy batallando con los niños chiquitos. Y cuando ya crecen te das cuenta que cuando estaban chiquitos los Dios querías mío, más. decías tú, Que Dios se mío, esa no era pasa así el batalla. tiempo. Como que estaba uno más seguro porque ahí estaban, y ahora que no sabes dónde va el trabajo, que ya tiene 2 días que no hablo con él, y antes cuando estaban chiquitos ahí estaban, que pedían de mí. Ajá. Entonces sí es, a veces estamos quisiéramos que fueran En el chiquitos, futuro siempre. o estamos pensando que ya que crezcan y no disfrutamos el presente. Sí, siempre pensando. La Biblia nos habla de Marta estando con Afanosa, ¿no? Jesús. Estando con Jesús dice que se puso tan preocupada porque su hermana la dejó hacer todo el quehacer y ella se perdió del momento. O sea, imagínense, usted lean los evangelios y es la única casa que de alguna manera en intimidad pudo ostentar que tuvo a Jesús ahí sentado. Si Marta se hubiera dado cuenta que el que estaba ahí era Dios, el que hizo los cielos y la tierra, o sea, de verdad, era para que hubiera hecho que andarla dando trastes. Me tengo que sentar. Y No, muchas aquí, veces así estamos. Sí. Estamos tan preocupados en el hogar, lo hablo con él porque a veces sí me ha tocado que los niños me dicen, pues ¿para qué quieres que esté limpio? Por si llega alguien, por si llega alguien, por si piden el baño, No por sé. si estoy tan frustrada. Y de un tiempo para acá yo dije, ya por qué me enojo si no está limpio, y por qué me enojo si no recogieron. Sí, a veces seguimos teniendo nuestros enfrentamientos de pues, casa, hijos, pero le digo yo al Trabajo. Señor, trata conmigo, porque mi carácter no es fácil con ellos. Y ahora que tuvieron el retiro, pues sí hablé con una de ellas y me dije, en serio que yo estoy batallando con mi carácter, porque me he dado cuenta que aunque los quiero proteger y aunque les deseo lo mejor y quiero que entiendan que eso es lo que quiero para ustedes, tanto me frustra y me pone ansiosa que los lastimo. Dije, lo estoy haciendo mal. Entonces le dije, de ahora en adelante quiero hacerme cargo de cómo yo y mis cosas les están afectando, y me quiero responsabilizar de eso. Pero le dije, así necesito que ustedes se responsabilicen por lo suyo y sus sentimientos. Y es que nuestro afán de querer todo, que les vaya bien, que estén bien, que esto, Los queremos meter en una en una burbuja. burbuja.
Y eso es lo peor que podemos hacer. Porque aparte de que no se puede No y se las puede. cosas de la vida van a llegar, es una burbuja imaginaria que nosotros queremos crear, que no Claro. existe y nunca va a existir. Y la vida va a llegar y van a Las crecer. dificultades Y es las cuando ellos situaciones. abren los ojos y dicen, mi mamá me lastimó. Ujú, Y qué difícil que ya no puedas regresar. Ujú. Entonces yo sí hablé con ellas y le dije, Dios está tratando conmigo de otra manera. Le dije, y yo me estoy poniendo en sus manos. Le dije, pero ahora ustedes también, como jóvenes, adolescentes, ya les va a tocar ahora ser responsables de sus sentimientos. Le digo, y juntas, de la mano de Dios, tú arreglando lo tuyo, yo arreglando lo mío. Entonces, esto va a funcionar. sí. Mientras no. Sí, y es que tenemos que siempre estar como conscientes de lo que estamos, del presente, ¿no? Y de que necesitamos Ujú. siempre la ayuda de Dios. Por ejemplo, yo en mi caso también de repente me ponía muy, pues muy loca, muy, pues sí, muy histérica, ¿no? Por las cuestiones de la casa, y que la comida, y que el trabajo, y que los hijos, y esto, y lo otro, y bla, bla. Y llego a la casa y el desorden, y Emanuel recoge aquí, Emanuel recoge esto, y de repente mi esposo así de que, Ruth, sí Frena. me dio como que unas cachetadas así de que, cálmate. O sea, en esta etapa de nuestra vida no se puede, o sea, porque la niña demanda mucho. O sea, la niña, una bebé de 10 meses, no hombre, o sea, yo ya dije, ay, ya me acordé por qué la pensaba tanto. O sea, porque una bebé de 10 meses demanda como no tienes una idea. Y luego no sé si la han visto en la iglesia, pero es bien vaga, es vaguísima, o sea, no se puede estar, Es movida, no es vaga. es movida, Es pero que si movida. de repente Ella anda, quiere saludar a todos los de la sí, iglesia. o sea, es muy, muy inquieta. Entonces me dice, cálmate, o sea, ya va a llegar el momento en donde vas a extrañar este tiradero, en Ujú. donde vas a extrañar ese berrinche de la niña que esto. Y digo, sí, sí, cálmate, cálmate, o sea, ahorita no se puede que quisiera tener la casa impecable, que quisiera esto, que, o sea, hay temporadas en donde Claro. no se puede, o sea, y es disfrutar, no, no luchar contra eso, sino que Dios nos ayude a Fíjate, llevar eso voy a bien. mencionar esto. Ahorita el papá de Anaí y de Anel y de Alice, este, pues ya está jubilado, prácticamente joven. Y de repente sube que anda en Odessa, y lo en Mazatlán, y lo que en Durango, y lo que en Torreón, y lo que se fue a Nuevo México, y lo que andaba en Y siempre Colorado, rompe y, la dieta. y, y yo la verdad lejos de darme envidia, ni mucho menos, o sea, pues me inspiró a escribir unas palabras ahí, porque mi esposa me dice, mira ellos, dijo, así me veo dentro de no mucho. Entonces, mi esposa y yo tenemos un proyecto económico, financiero. Nosotros pensamos jubilarnos en 10 años, al punto tal de ya no tener la obligación y la necesidad de trabajar y saber que la vida va a estar resuelta hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y ahí vamos, o sea, ahí vamos en ese proyecto. Probablemente hay gente que no lo entiende, ¿verdad? Que pudiéramos hacer esto y aquello y traer este coche o X. Pero nosotros estamos mentalizados cuál es el proyecto a 10 años que ella y yo tenemos. Y me recuerdo que volteo hacia atrás y yo me recuerdo cómo empecé con ella hace 10 años. Y era, o sea, tú entrabas a la casa, o sea, imagínate, abrías la puerta de la casa y lejos de recibirte, que todavía no estaba bonita, ¿eh? Estaba esperando ahí, lejos de recibirte una sala bonita o algo, te recibían 8 o 9 refrigeradores, ¿sí? Freezer por todos lados, de Joel chiquito con un tiradero, juguetes por acá, la cuna donde no debería de estar, estaba en la cocina, la cuna casi, cuestiones de esas, ¿no? Entonces, a veces volteo a ver las fotos, ¿no? Y me recuerdo de la casa y digo, vamos a avanzar. Pero ya ahorita, a estas alturas, volteo a ver a Joel, ya es un mastodonte, Sí. ya está más grande que yo. Y le digo, ya me quedan unos poquitos años. Y la casa tan soñada que yo quería que estuviera despejada, arreglada, Ya está, ajá, está pero ya no despejada. está lo que. Sí, ya. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es donde nos cae el 20, Sí. donde uno dice,
Y le digo a Betty, porque a veces le digo a Betty, hay que hacer la casa y hacerle acá. Yo hasta pensé en alberca y todo eso. Y luego me dice Betty, relájate, 4 años y nos quedamos solos. Y digo, o sea, me cayó el 20, ¿sabes cómo? Ya la alberca los niños. Sí, o sea, O sea, ya dices, los niños ya no son dices niños. tú, pues, o sea, ay, voy a hacer un cuarto de juegos para Joel. ¿Cuál? O sea, ya no. Y a veces, ya lo hará él en su sí, casa ya. o sea, ándale. Y ahorita ese es el A asunto, lo mejor que, voy y juego con él, pero ya, que ya no, cambió. no dimensionamos Ya cambió lo que estamos viviendo. lo que vamos a hacer a futuro. Sí, no dimensionamos Pero también y no valoramos. También está padre ver dónde empezaste, porque valoras tu presente ahorita. Te acuerdas de cómo fue, te acuerdas de cuando estaban chiquitos. Y tienes un pensamiento de cómo tu futuro quieres que sea. Claro que te vas con la voluntad de Dios, ¿verdad? Que dices, pues yo quiero tal, pero como dice ahorita, ya para qué la alberca si ya no tengo niños. O sea, pues tenemos un plan, pero que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Que tú sabrás cómo voy a llegar a esa edad y para qué voy a necesitar otro plan. Pero está padre seguir viviendo el presente, seguir disfrutando, recordando nuestro pasado y viendo, haciendo planes para un futuro. Disfrutarlo y no vivirlo en piloto automático. Porque a veces lo vivimos en piloto automático porque estamos peleando por o para, como deseando, para pagar esto, para la ansiedad del futuro, y el presente lo estamos en, sí, mijo, sí, ahorita, recoge por favor y esto. Y cuando Dios te dice, Ruth, siéntate, o sea, a veces de repente yo digo, híjole, Señor, se me está haciendo, dice el dicho, se me está haciendo el engrudo, ¿cómo? O sea, así que de repente se me viene el así, engrudo masa. Algo así, no sé. O sea, que ya se me viene así muchas cosas, digo, o sea, no puedo con esto, y tengo esto, y luego, y me dice, cálmate, o sea, tu ministerio más grande ahorita son tus hijos. O sea, ahí es donde te necesito. Fíjate, hablando de los biles que dices tú, que a veces estamos tan preocupados desde 15 días, un mes antes de que llegue la luz, porque bendita luz nos acompaña a pisar. Saludos. Una vez me acuerdo que se me ocurrió poner un mini split y la luz de mi casa no funciona muy bien. Entonces yo todavía no sabía que la luz no funcionaba muy bien. Y prendo el mini split y eso que lo prendía nomás porque me daba ese pendiente y la luz, y si no tengo suficiente. Y me empecé a tener ese tipo de ansiedad, ¿no? De que no tenía el control y que si sube tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces que me va llegando el bill, sufrí 2 veces, antes de recibirlo y cuando llegó, 8,000 y garra. Y yo volteé a ver hacia el recibo y dije, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo que se apoderó de mí una ansiedad de que los niños no van a tener luz, de que no va a haber aire. Empecé hasta el grado de llegar a mi tope y decir, no, pues si yo vengo de rancho, dije, pues allá había quiques, allá nos dormíamos afuera, allá poníamos nomás una telita para que los moscos no nos picaran. A mí los moyotes ni me pican. Dije, entonces dije, va, ya, dije, aquí suelto. Dije, si toca estar a quinqué, si toca hacerme así con la cartulina, le dije, señor, le dije, ahí está, ya. Porque ya no pude, llegué hace tiempo y le dije, señor, ahí está. ¿Y cómo me marca un amigo de la high school donde yo me gradué? Amigos esos con los que yo me mantenía. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Dijo, me acordé de ti. Dijo, me mandó por un messenger. Me dijo, me estaba acordando de ti. Dijo, que quién sabe qué, que no te hago para tu cumpleaños, porque ya me había llegado el bill de julio como en agosto. Fue cuando me llegó lo de junio y julio. Y en diciembre me dijo, me acordé que iba a ser tu cumpleaños. Dijo, nunca te he dado nada. Dijo, te quiero dar un regalo para tu cumpleaños. Y yo así como que no manches, pues, está falta, o sea, ¿de qué estás hablando? Dije, claro que no. Dijo, te voy a mandar para que tú te lo compres. Dijo, porque yo no tengo ni idea. Y me dijo, porque dije, ¿qué quedará, no? Y luego ahorita empieza uno a maquinar. Pero a veces ignoramos que es Dios. Entonces dije yo, no, ¿cómo crees que no? Y dijo, y antes, dijo, de que pienses, dijo, yo estoy casado, dijo, nomás me acordé de ti. O sea, él te contestó lo que mi pensamiento yo ya estaba haciendo. Cuando me va llegando la transferencia, era para pagar el, si me sobraron 30 pesos, o sea, era casi exacto. Wow. Y ahí sí me quedé así como que, híjole. ¿Y quitaste el mini split? Se me hizo. Sí. yo también porque la luz estaba mal. Okay. Estaba mal. Entonces tuve que empezar a ver eso de la luz.
y ahorita todavía ando, parece que ya quedó, ¿verdad? Parece que ya el próximo año ya voy a poder poner mini splits, pero se solucionó así de la Son una nada. bendición los bienes. Entonces así como que Pero Dios me mira dijo, cómo Dios tiene cuidado como de Dios me dijo, o nosotros. sea, nadie te está buscando para nada, mujer, cálmate. Cálmate, mija, El Soy cálmate. yo. El todos míos, El ¿sabes? todos míos, la todos míos. Oiga, digo. Y jamás me volvió a hablar después de ahí. Mira, Fue el pago, se acabó y sí lo tengo en Facebook, o sea, pone like y todo y bendiciones, pero jamás me volvió a mensajear. fíjate. Yo dije, wow, O sea, es que así es wow, Dios. sí, Así es Dios. que a veces ahí, como Tienen decía el pastor, que cuidado. tenemos que tener cuidado cuando Dios nos dice, veas esto por aquella persona, ay no señor, ¿qué va a pensar de mí? Porque te está mandando por la necesidad de la otra persona. Sí. Y qué importante es el obedecer. Claro. Sí. Chicas, Nos ya estamos vamos sobre el sobre el tiempo. tiempo. Sí, es cierto. Me gustaría que reflexionáramos como ya como última instancia dentro de este punto, ¿no? Donde a veces la ansiedad nos saca del lugar donde deberíamos de estar, de no aprovechar el presente, de estar siempre afanados, ansiosos. El olvidar que nosotros necesitamos desarrollar una dependencia diaria al estilo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que no tenían trabajo, no había proyectos, no había una nación, no había de dónde comprar y vender, era una nación en construcción. Dios se encargó durante 40 años de darles un pan diario, o pan diario, no uno, el pan que ellos pudieran comer. A primera instancia, cuando el pan llega, pues ellos lo reciben, ¿verdad? Primer día, segundo día, la indicación era, tomen el pan que ustedes necesiten para comer, tienen que ir por él, disciplina, a tal hora, porque una vez que se pase esta hora, se va a deshacer el pan. Al sexto día agarran doble porción, por la del día sexto y la del día séptimo. No, el día séptimo no va a haber pan, Ahí esto lo deben de. para que ni se preocupen en salir. Ese día descánsenlo y coman el pan que tomaron un día antes. Pero todos los demás días no pueden agarrar dos. No, Tan fácil la se obediencia. empezaron a desesperar que dijeron, no, el primer día voy a agarrar doble, pero si mañana no hay, porque eso tiene que ver precisamente con la ansiedad. Sí. Creer que mañana no va a dar. dar. Cuando siempre da. Siempre da. Yo le digo a Betty, no sé por qué a veces nos preocupamos, que en cuestión a lo que yo trabajo, ¿verdad? Dependo prácticamente de la venta diaria. Digo, siempre hay. Y cuando hay un día que sale muy flojo, al siguiente día, a los 2 días, a los 3 días, lo regresa. Se regresa. Entonces, el depender, por eso dentro del Padre Nuestro hay una porción donde dice, basta cada día su propio afán. O sea, cada día tiene su propia porción de ocupación y de preocupación. Sí. Pero no es del quieres día. Agregarle más. Así nada más, no. No que mañana es otro día. En la mañana empiezas a pensar de eso. Entonces, ahí donde a veces se nos olvida y nos perdemos el milagro del día que tenemos, ¿no? De cómo poder resolver, de cómo vivir. Sí, claro, hay problemas, situaciones, cosas que no nos salen, pero yo creo que eso es lo rico de la vida. Y sobre todo que podemos confiar que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y Él dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces confiar en que Él tiene... creer que vamos para mal. Sí, confiar siempre en que Él tiene cosas buenas, como dice en su palabra, mejores cosas tiene Él para darnos que las que nosotros podamos pedir. O sea, no nos imaginamos. O sea, Él tiene planes de bien y no de mal. Todo esto, apropiarnos de esa palabra y de esas promesas que Él ha dejado escritas para nuestras vidas. Por el tiempo, yo había escrito 7 puntos de cómo reemplazar la ansiedad por la confianza en Dios. No nos alcanza ahorita, pero lo voy a escribir ahí en el like, que se quede ahí los 7 puntos que a mí me tocaron, ¿verdad? Pero me gustaría leer el último, el número 7. El amor perfecto elimina el temor. La ansiedad y el temor van de la mano. Entonces, en primera de Juan 4:18 dice, el amor de Dios es tan grande que echa fuera todo temor. Ese me gustó.
para Sí. cuando nos vuelva a dar como esa ansiedad, esa sensación de que no está bien, de que vamos a empezar un proceso súper difícil porque de que los hay, los hay. Y a lo mejor otros procesos son más difíciles que otros, o en un proceso vamos a estar bien padre confiando y a lo mejor en otro proceso se nos va a acabar. Entonces, ahí lo escribiré, ¿verdad? Y que se quede en el live Sí. y podamos darle una ojeada porque va con sus versículos, para como tú decías, con la palabra, ¿verdad? Apropiarnos de cada palabra y los sentimientos que estamos sintiendo, echarlos fuera y agradarnos, sentir el bien con la palabra de Dios, ser alegres con la palabra de Dios. Dice la Biblia, y con esto termino yo, hablando de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, que no. O pongámosle y mañana. Y mañana. Sí, entonces el Dios que estuvo hoy con nosotros va a estar mañana también. Porque el Dios que estuvo hoy estuvo ayer con nosotros. Sí. Entonces él fue el que dijo, no te dejaré y no te desampararé. Amén. Oramos, Ore. oramos, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Agradezco la palabra que tú has trazado en el corazón de nosotros. Permítenos guardarla, atesorarla y recordarla en los momentos que lo necesitemos, Señor. Confiando siempre en que tú tienes mucho más que darme que yo que pedirte. Hoy declaro, Señor, que la paz está en tu persona, en tu presencia y no en la ausencia de las cosas que temo. Sé que en medio de ellas tú siempre vas a estar para recordarnos tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, queremos pedirte por Janet, que sigas poniendo tu mano ahí sobre ella, por Carlos, el hermano de nuestra hermana Mari, para que tú envíes sanidad sobre el cuerpo de él. Y Padre, gracias por el cuidado que siempre tienes a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga mucho, bendiciones. Nos vemos el próximo lunes.